esas entrevistas. Josh, Luis, qué bendición tenerlos acá. No hace falta Sammy, su hermanito. Miel San Marcos, un grupo que ya 14 años han estado viajando por todos lados, sirviendo. Ustedes son todoterreno. Nos une que somos hijos de pastor. Conocemos muchas cosas que otra gente no conoce, hemos tenido vivencias que otra gente no ha tenido. Entendemos lo que es la tristeza de que un miembro se vaya de la iglesia. Y gracias por su tiempo. Han sido 8 grabaciones ya. Y la gente los conoce en la plataforma, pero la idea hoy es que podamos hablar un poco de lo que hablamos fuera de cámaras, ya sea entre servicios o un cafecito, aunque se juntan con Checha, mi hermano es el que invitan a comer a la casa, ¿verdad? Pero ya me invitaron para llegar un día a unirme. Vos componés varias de las canciones. Yo creo es una canción. ¿Qué hay detrás de esa canción? ¿Cómo surge esa canción de Yo Creo? Bueno, esa canción fue la primera letra que yo escribí cuando Dios me perdona y tú sabes, como hijo de pastor uno tiene una historia, a veces, bueno, una historia que contar, ¿no? Pero en mi caso hubo un tiempo que yo me alejé de los caminos de Dios por la presión de grupo, por la presión de mis amigos, por tener el aval de ellos. Uh-huh. Entonces empecé a hacerme a ellos, aunque tal vez por dentro tenía una lucha interna, ¿no? Y por tener la aprobación de ellos, empecé a cometer errores, me empecé a hundir más y más, de tal manera que estaba totalmente lejos de los caminos de Dios. Y yo nunca pensé que iba a regresar. Uh-huh. Es más, yo dije, me gusta esto y mejor esta va a ser mi vida. Yo no quiero ser pastor, ni cantante, ni nada de eso. Pero mis padres siempre orando, por eso nos identificamos mucho, porque tus papás pues, muy lindos, y igual mis papás siempre oraban por nosotros y le pedían al Señor, y ellos nos decían, ustedes van a servir a Dios, ustedes van a ser siervos que van a ir por las naciones. Bueno, y el Señor tuvo misericordia. Un día que mis amigos me dejan ahí tirado, pues ahí el Espíritu Santo ya estaba tocando en mi corazón, y yo regreso a casa, mis padres, mi papá me da un abrazo y como quien dice, no me interesa cómo venís, y como un pródigo, y me da un abrazo, un beso. Y ahí empieza todo. Empecé a tener un encuentro personal con el Señor. Esa mañana lloré, le pedí perdón al Señor, y algo sucedió en mi cuarto, algo sucedió conmigo, y mi corazón se abrió a la presencia de Dios, de tal manera que pues desde ese día me enamoré del Señor. Llegué a la congregación y pasó una etapa muy linda que todos me decían, vas a escribir canciones que se van a cantar en todos lados. Pero a la vez el enemigo me decía, no, ¿cómo es posible que todos los errores que cometiste? Y esa lucha, ¿no? Uh-huh. Entonces me recuerdo que llegué a mi cuarto y voy a escribir mi primera letra. Y con todo el corazón escribí, yo creo que tú me levantarás. Tenía esa lucha en mi corazón, el enemigo y mi pasado y todos los... Pero por otro lado estaba el Espíritu Santo, estaba el Señor, estaba su presencia, estaban mis padres, hombres de Dios, que pues ahí estaban declarando, profetizando. Y fue donde escribí, yo creo que tú me levantarás, creo en tu palabra, creo en tus promesas. Y fue, bueno, es una de las canciones que me ha bendecido bastante, y siempre me recuerdo de donde el Señor me trajo, me perdonó y todo. Vos, qué lindo, hermano. Y es que la gracia de Dios, al final de cuentas, es para los humanos. Y aún para los cristianos. O sea, no podemos llevar el peso de la ley y cumplir la ley, sino tenemos que venir ante Dios y arrepentirnos de nuestros pecados. Pero aún en nuestro caminar cristiano, la gracia está ahí para nosotros. Así que si pecamos, dice la Escritura, abogado tenemos ante con el Padre. Y eso es lo que nos sostiene. Por eso, qué lindo poder escuchar tu testimonio. Porque la gente dirá, no, ya pecó, ya se descalificó. Y es por el contrario. El apóstol Pablo decía que era el peor de los pecadores, porque había perseguido a la iglesia. Y lo interesante entre ustedes es que son 3 hermanos que están en el grupo, y ustedes dos son los 2 que vinieron hoy, ¿verdad? Sammy se nos escapó, pero los 2 se casan con 2 hermanas, pero no solo con 2 hermanas. Es decir,
con 2 hijas de pastores. Contanos, Luis, ¿qué fue lo que pasó ahí y qué es esa combinación? Porque yo no había conocido nunca a 2 hijos de pastor casarse con 2 hijos de pastor. ¿Y cómo es la relación? Porque eso los vincula aún más. Bueno, definitivamente el Señor tiene propósitos y cada etapa que vivimos, pues creo que es donde vamos viendo cómo se cumplen las promesas de Dios, aunque muchas veces en el momento no sabes que esto va a ser un cumplimiento de Dios. En el año 90, a finales del año 98, estábamos aquí en la ciudad capital y por ahí vi yo a la que hoy es mi esposa, una jovencita en ese tiempo, sigue siendo jovencita. La vi en una iglesia acá, yo me congregaba en una congregación aquí en Guatemala y la vi de lejos, me acerqué a ella, la conocí, ella me ignoró por ese momento y empezamos ahí a conocernos. 2 días después mi hermano conoce a su hermana y, o sea, cada historia por separado. Entonces con el pasar de los días ellas se enteraron que éramos hermanos. Igual nosotros. Ahora, ¿eso tiene algo que ver con las hamburguesas que me dijeron que me iban a contar, no? ¿O esa parte? Eso es un año después. Ok. Por ahí. Ok. Nos conocimos, ellas son hondureñas, estaban de vacaciones aquí y nunca se imaginaron que aquí iban a vivir sus mejores vacaciones. El Señor empezó a unirnos, nos conocimos, empezó un proceso, a los pocos meses pues empezamos una amistad y a un compromiso un poquito más, como le llamamos, noviazgo aquí. Fuimos a Honduras, estoy resumiendo, hablamos con nuestros suegros, les pedimos permiso, autorización, manteníamos esa relación a distancia. Imagínate, San Pedro Sula hasta San Marcos. Nos recorríamos de aquí para a 8, alrededor de 12 horas para llegar. Las íbamos a visitar una vez a cada mes, cada 2 meses. Fue en esos viajes que íbamos con mi hermano, pues iban surgiendo ideas de hacer los eventos en los cuales íbamos grabando año con año, íbamos hablando de la iglesia y nos enfocaba más. Al llegar allá las hacíamos partícipes, luego viene la idea de casarnos y así. Han pasado casi 14 años ya y hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Ellas son hijas de pastores, y igual nosotros, y hoy le servimos al Señor. Alegres. Buenísimo. ¿Y la historia de hamburguesas se puede conocer o no? La historia de hamburguesas, porque mi suegro es pastor y todos los sábados ellos tenían una actividad de venta de hamburguesas ahí en la colonia donde está la iglesia. Entonces, cuando nosotros llegábamos viernes, a veces teníamos que llegar viernes. Entonces ya sabíamos que el sábado el suegro decía, bueno, aquí hay 100 hamburguesas y 100 hamburguesas para ustedes. No. Tienen que ir a venderlas. Entonces íbamos por todos lados y nosotros felices y íbamos a traer más hamburguesas con el pretexto de estar juntos, ¿verdad? Pero ya después mejor llegábamos los domingos o los lunes. Qué súper. Mira, ¿qué es, Luis? ¿Qué es lo que más te gusta y lo que más te disgusta del rol que tenés hoy ante la iglesia como el cuerpo en general? De andar de iglesia local en local, de los conciertos. ¿Qué es lo que más te gusta y lo que más te disgusta? Bueno, lo que más, esto me apasiona, nos enamora, nos amamos hacer lo que hacemos. Creo que nacimos para esto, Dios nos preparó y nos gusta viajar, nos gusta conocer al cuerpo de Cristo, nos gusta adorar con diferentes personas. En muchos lugares nos damos cuenta que las caras cambian, pero los mismos sentimientos, los mismos problemas se viven en muchos lugares. Pero nos apasiona servir al cuerpo de Cristo, nos apasiona adorar al Señor, en algún momento compartir nuestras experiencias y ser de bendición y de edificación. Lo que más me disgusta, o no sé si se podría decir disgustar, o no creo que... O te duele, o te carga, o te afecta. Sacrificar, un poquito de la palabra sacrificar, la familia, porque muchas veces no viajamos con ellos, a veces tenemos que estar fuera por varios días cuando hay muchos compromisos. Esa es una parte que le estamos pidiendo al Señor que nos ayude un poquito más, porque a veces viajamos y queremos ya regresar. Queremos, a veces los hermanos preparan un tour por la ciudad, por el país, y nosotros decimos, hermano, le agradecemos, yo quiero regresar a casa, tengo algo que hacer, pero que ese algo que hacer es estar con mis hijos,
con la familia, compartir, ¿verdad? Con ellos. Eso sería, porque no tengo un disgusto por hacer lo que hago, sino que hay un sacrificio que tenemos, ¿verdad? Y algún día viajaremos con toda la familia, eso sería un sueño. Buenísimo. Por lo menos en los conciertos suben a veces, ¿verdad? Los chiquitos y las Sí, esposas y están todo. allí. Sí. Qué bueno. Josh, ¿qué ves como fortaleza y como debilidad de la iglesia ahora que viajas tanto y ves tantas iglesias? ¿Cuáles son las fortalezas de la iglesia en general y cuáles son las debilidades en donde nosotros, como miembros de una iglesia, deberíamos hacer algo al respecto? Tal vez puedo empezar con las debilidades. Algo que he visto mucho es el desánimo y la incredulidad en muchos jóvenes. Si un joven se desanima, pasa desanimando a todo su círculo, y luego hace que hasta todo un equipo de alabanza esté desanimado. Pero necesitamos enfocarnos un poco en esos jóvenes, en esta generación. Eso he visto muchos incrédulos, mucha incredulidad. De repente el Señor viene y da una palabra, usa al pastor o usa un profeta y da una palabra, y jóvenes o familias no la creen, y por no creerla luego viene un desánimo, y el enemigo pues hasta hace de todo, ¿no? Puede destruir, y eso he visto como una debilidad. O fortaleza, sí, necesitamos pues enfocarnos un poco más en seguirnos fortaleciendo. Hemos visto que también a la vez hay pocos, pero con esos pocos se hace mucho. Muchos que le creen a Dios, muchos que están animados, muchos. Por eso ese tema pues yo lo veo cuando un joven está animado, cuando un joven le cree a Dios, se convierte en una fortaleza de tal manera que con 4 pues, se pueden hacer eventos impresionantes, se puede hacer algo lindo. Nosotros en San Marcos el Señor nos ha permitido trabajar igual eventos, conferencias, actividades o equipos de alabanza, etcétera, pero yo cuando estaba como líder miraba a algunos que tenían la fuerza, le creían a Dios y el ánimo, y con 2 o 3 o 4 hacíamos pues, eventos de 10,000 personas, y qué lindo cuando alguien le cree a Dios. Y yo veo que esa es una fortaleza que tenemos que cuidar hoy en nuestros jóvenes, animarlos, estar metiéndoles la palabra de Dios, estarles declarando, y cuando veamos a alguien que se nos está desanimando, cuando veamos a alguien que se nos está dejando de creer, pues hay que ir por él, hay que auxiliarlo, no hay que criticarlo o terminarlo de destruir, sino necesitamos ir por ellos, ir a animarlos y decirles, vamos, cobra ánimo, y darles palabra, porque cuando un ejército, y este es el ejército de Dios, está con ese ánimo, Dios mío, podemos levantar toda una nación, podemos contagiar a otros. Eso es algo que yo he visto en todos lados. De repente volvemos a otra ciudad que fuimos el año pasado, y fulano de tal, ¿qué pasó? No, pues ahí está. Y uno habla con ellos, no, hermano, y está todo desanimado, ya no le creo a Dios, y tal vez volvemos en otra fecha, y ya no están ni siquiera en los caminos de Dios, el enemigo los hizo pedazos. Pero necesitamos fortalecer a todos nuestros equipos, a todas nuestras congregaciones, a inyectarles ese ánimo que viene de parte de Dios y su palabra, ¿no? Claro. ¿Y vos crees que esta debilidad que tenemos en algunas personas se debe a que somos una generación musical, que hasta cierto punto de experiencia somos seres emocionales? Cuando adoramos nos emocionamos, lloramos, nos quebrantamos, celebramos con júbilo? Pero ¿crees que tenemos una generación tan metida en la música que corre el riesgo de dejar la Biblia a un lado y el estudio de su palabra y el conocer verdaderamente los principios bíblicos que nos sostienen? Porque la Biblia dice que el justo vivirá por su fe, y si retrocediere no será de mi agrado. ¿Cómo ves eso? Definitivamente, como que esta generación se está apartando de la palabra, y lo que tú dices, tenemos que ponerle mucho énfasis, mucho ojo. Es algo que con Miel San Marcos estamos compartiendo mucha palabra, llevando pues congresos, alertando también a
pues congregaciones que tal vez se están yendo solo a lo musical. La palabra es el fundamento de todo, la suma de su palabra es verdad. Necesitamos volver a embarazarnos de la palabra de Dios. Nosotros cantamos la palabra. Qué lindo es cuando un niño pues está cantando y está cantando la pura palabra de Dios, pero necesitamos ponernos alerta a eso, a no descuidar la palabra. Si alguien deja la palabra de Dios por un lado, no, el enemigo puede destruir tan fácil, porque si nos vamos solo a lo musical, solo a la emoción, y que nuestros jóvenes pierdan el apetito por la palabra, definitivamente vamos a después a tener consecuencias muy fuertes. Guatemala y las naciones, yo creo que Dios está despertando, Dios está levantando jóvenes, Dios está, pues cuando te miramos a ti predicar y pues que estás bien joven y miramos con ese entusiasmo, de veras que nos contagias y contagias a todos, que los jóvenes tenemos que amar la palabra. Cuando yo miro jóvenes dando palabra, predicando palabra en nuestros conciertos, paramos la música y vamos con la palabra y dejamos un mensaje y devolver a la escritura, devolver a amar la palabra del Señor, y ahí es donde vamos a estar seguros en su palabra. No, buenísimo. Es que yo recuerdo mucha la pasión de mi época, cuando yo era chavo, tenía 13 años. La pasión era leer la Biblia. Todo el mundo cargaba una Biblia y todos los chavos, es decir, ya leíste la Biblia completa. No, ¿qué te pasó? Y yo me acuerdo que a los 13, 14 años yo había leído la Biblia y mis amigos, ese era el rollo, y la pasión era ir a evangelizar los parques y tocar de casa en casa. Y necesitamos volver a la palabra, sin dejar a un lado todo lo que Dios ha hecho. Pero viene algo impresionante para México, para el mundo entero. La novena producción musical en México, 8 de noviembre. Creo que 6 de la tarde, ¿no? Sí. 6 de la tarde. Van a tener la grabación de su nueva producción musical. Estamos hablando, la Arena de México, 17,000 personas, 13 canciones. Contanos un poco al respecto, Luis, ¿qué viene? Y después, Josh, contanos cómo estuvo la conferencia de prensa, qué pasó y qué esperan de esta grabación. Bueno, es la novena producción en vivo, todas las hemos grabado en vivo, desde que iniciamos en San Marcos, posteriormente aquí en la ciudad capital. La producción anterior se llama Proezas, la grabamos en California, y esta misma producción, el nombre Proezas, nos desafía a seguir haciéndolas, a seguir creyéndole al Señor, a seguir dando pasos de fe. Y el Señor había inquietado nuestros corazones por hacer un evento, una grabación en México, sumarnos a lo que están haciendo los ministerios mexicanos. Son gente apasionadísima por el Señor, por las cosas. Y bueno, dijimos vamos y buscamos un lugar. Llegamos a la arena, Ciudad de México, la nueva arena, un lugar impresionante, muy, muy, muy hermoso. Le creímos al Señor, nos fuimos de espaldas al ver el reto en todo el sentido de la palabra, pero dijimos, Señor, tú estás con nosotros, tú nos has respaldado y lo que queremos es agradarte. Se abrieron las puertas, llegamos a un acuerdo, 8 de noviembre a las 6 de la tarde, y el Señor ha ido poniendo cada pieza, abriendo cada puerta que se ha necesitado. Ahorita en el mes de julio se empieza la venta de los boletos y esperamos gente de muchos lugares de México, de Latinoamérica también. Nos confirmaron ya 3 amados invitados especiales que van a cantar dentro de la producción. El pastor y salmista Marco Barrientos, un tremendo adorador por años, un padre para nosotros en su ejemplo y todo. Cristín Di Clario, que está aquí en Explo Music, una tremenda adoradora que Dios está levantando, y nuestro compatriota Julito Melgar. Ellos son parte de esta nueva producción, Como en el Cielo. Buenísimo, buenísimo. La conferencia de prensa que hicieron en México hace poco, yo vi una foto. Eso parecía concierto, no conferencia de prensa. ¿Qué pasó ese día? Fue muy lindo, nos quedamos sorprendidos, agradecidos con el Señor. Como 230 personas, más pastores, algunos medios y otros líderes ahí de jóvenes, y con mucho entusiasmo pues nos decían, vamos, ánimo, venimos aquí a apoyarles, ya queremos que sea el 8 de noviembre. Nos sorprendió el Señor, y sé que otros pastores pues también se están sumando. Estamos en las manos del Señor, y bueno, invitamos a todo el pueblo del Señor para que nos
nos acompañen, pero ese día fue algo muy, muy lindo. Luego tuvimos otras reuniones, algo muy, muy hermoso. Creemos que Dios va a hacer algo muy especial, ¿no? Créeme que estamos muy expectantes, muy contentos a la vez y también pues siempre doblando rodillas, ya te imaginas, es un desafío enorme, pero más que lo material, más que lo económico, es una responsabilidad muy, muy fuerte, muy, muy fuerte, espiritual, que estamos doblando rodillas, estamos en lo secreto, pues pidiéndole al Señor que lo que queremos es lo que pasa en nuestro secreto, que pase en público, que Dios invada los corazones y que muchos se enamoren de su palabra, de los secretos que hay en el cielo y que hagamos su voluntad aquí en la tierra. Tu papá en una foto que vi estaba al centro. Eso dice mucho. ¿Qué significa eso? Tu papá ahí, él fue el que oró. ¿Qué significa su papá para el ministerio de Marcos? No, definitivamente hasta en ese detalle el Señor tuvo, lo tenía todo bajo control. Mi papá estaba compartiendo una red de pastores, estaba en un congreso, una conferencia, y cabal todo coincidió para que ese lunes nos juntáramos nosotros y que él pues definitivamente es el que nos apoya, el que Dios le da la visión y el que nos dice, vamos, ustedes son mis brazos, denle y nos envía. Y realmente para nosotros es impresionante que Él esté ahí, que Él nos esté apoyando. O sea, nosotros no son ideas locas de jóvenes, de vamos a hacer, no. Es algo que ha venido de parte del Señor en el corazón de mis padres y nosotros como brazos lo estamos echando a andar. Y aquí mis hermanos tienen un papel muy, muy importante, y también los músicos y todo, y nos sentimos muy, muy felices. Qué bueno. Por último, ¿por qué el título Como en el Cielo? Bueno, es la oración de la iglesia, es el sentir que mencionaba mi hermano, traer el modelo de lo que hay en el cielo, y que toda la voluntad de Dios que se hace allá, que también la podamos traer a nuestras vidas, a nuestras familias, congregaciones, ministerios, ciudades, países. Eso es lo que anhelamos, es que la iglesia se vuelva a la adoración. En el cielo hay un ambiente de adoración, el Padre habita en la adoración. Nosotros queremos que acá, que todo lo que hagamos sea enfocado a la adoración. Queremos, lo que tú decías, recalcar en nuestra generación. Está bien la música que con mensajes positivos, excelente. Nosotros de hecho cantamos algunas canciones con mensaje, pero queremos enfocarnos más en la adoración, que todas las canciones sean para Dios, sean para Él. El latir del corazón de la iglesia hacia Dios, eso es lo que buscamos, y que ese ambiente de adoración se quede una vez más plasmado en un disco que corra por todas las naciones y que la gente adore, que podamos cantar, y lo que tú dices, emocionarnos, saltando, celebrando al Señor. Somos seres emocionales, pero la esencia, ¿verdad? Dios nos habló de un nuevo tiempo, de una nueva canción, pero la misma esencia, que es la adoración. Y por eso se llama que su voluntad sea hecha aquí en la tierra como en el cielo. Buenísimo ustedes. Qué bueno tener a chapines guatemaltecos que andan por el mundo bendiciendo. Gracias por su tiempo. Gracias, Pastor Alex. Bendiciones. Espero haya disfrutado de esta entrevista. Quiero invitarle a que visite mi blog y que se suscriba al mismo en lacatapulta.net. Escribo sobre el hoy en base a la Biblia y me encantaría poder edificar su vida. Asimismo, descargue el primer libro que he escrito sobre cómo conseguir un novio o una novia espectacular. Lo puede encontrar gratis en emparejarse.com. Que Dios le bendiga.